Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos el placer realmente de estar en esta entrevista con la licenciada Nadia Resguardo. Es una gran amiga nuestra del servicio, ya hemos compartido algunas actividades. La verdad que le agradecemos esta gran predisposición que siempre tiene para con nosotros y en esta oportunidad para con toda la gente que va a ser un poco parte de esta entrevista y que seguramente les va a encantar. Bueno, Analía es profesora de educación física, es kinesióloga fisiatra y especialista en patología cardiorrespiratoria y especialmente en pacientes en unidades cerradas como en unidad de terapia intensiva. Actualmente ella es coordinadora del servicio de kinesiología respiratoria del Hospital Muñiz. Le queremos dar una calurosísima bienvenida y bueno, primero saludarte, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estuvo tu día? Hola, ¿cómo estás? Nada, estoy muy contenta, estoy muy feliz de estar con ustedes y siempre agradecida. Es sentirme con amigos en casa. Qué bueno. Y mi día fue intenso. Vengo del hospital, eh, fue intenso. Vengo al hospital corriendo, pero me da mucho placer hacer lo que Muchas, hago. muchas gracias por tu tiempo, Analia. Bueno, eh, primero quisiera que nos cuentes un poquito qué es la kinesiología en general, en qué abarca esta rama de la medicina. Eh, bueno, es una ciencia, es una disciplina muy amplia que nosotros utilizamos como herramienta el movimiento. Estudiamos el movimiento y lo usamos como herramienta, ¿sí? Ya sean las tres etapas que un paciente puede estar en la parte preventiva, en la parte curativa y en la parte secuelar o de rehabilitación. Particularmente la kinesiología es una ciencia muy joven, ¿sí? Eh, se ha ido desarrollando con el tiempo, cada vez se ha complejizado, tenemos muchos campos de acción que mucha gente no conoce. No sé, hay áreas especialistas en ortopedia y traumatología, pediatría y neo, kinesiólogos cardiorrespiratorios, intensivistas, estética, eh, gerontología, vestibular. Tenemos un montón de campos de acción, ¿sí? En la medida que va evolucionando las patologías, la ciencia, esto empezó con secuelas de la guerra, después nosotros pasamos por la parte de lo que fue la polio, ahí empezó a trabajarse todo sobre las secuelas. En el Hospital Ferrer, en los años 90 empezaron a incursionar toda la parte de terapia intensiva, con un apoyo fuerte de la SATI, del capítulo de neumonología crítica, y bueno, va creciendo día a día, es una ciencia joven y cada vez tiene más sustento de evidencia, más sustento teórico, además de la parte práctica que tenemos de por sí, porque utilizamos el movimiento. Lo estudiamos y utilizamos el movimiento como herramienta. Claro, y realmente esto que dejas muy en claro, que me parece muy interesante, ¿no? Una rama muy joven dentro de lo que, y con mucha innovación actual y mucho crecimiento académico. Y dentro de esto, algo que a neumonología realmente nos interesa mucho y que para nosotros es un pilar fundamental en el seguimiento de nuestros pacientes es la kinesiología respiratoria. Y dentro de la kinesiología respiratoria, ¿cómo podrías explicarnos en qué se basa y tal vez en estas diferentes etapas, tal vez que los pacientes van cursando? Bueno, mira, a mí me pasa que tengo la suerte de donde trabajo, que es el Hospital Muñiz, hago la parte de agudos, ¿sí? Y puedo tener un seguimiento longitudinal en mi otro trabajo, que es en el Instituto Bacareza, que depende de la UBA, que ahí hago rehabilitación pulmonar. Entonces vos podés seguir un paciente desde los cuidados críticos en terapia intensiva, con todas las variedades de incumbencias que tenemos, como asistir en la intubación,
manejar la vía aérea, cuidar la vía aérea, humidificar, hacer aerosolterapia, monitorear su ventilación, hacer manejo de ventilación no invasiva, cambios de cánula, de canulaciones, eso bien intensivo, ¿sí? Una vez que el paciente logra externarse del área cerrada o de la sala de terapia intensiva, podemos entender como una etapa subaguda, ¿sí? En donde también lo seguimos en sala, ¿sí? Es el paciente que lo podemos ayudar a toser, le enseñamos cómo utilizar la aerosolterapia o las nebulizaciones, le enseñamos técnicas respiratorias y además todo lo que es la movilización, al principio que fue activa, pasiva, luego activa, lo acompañamos en todo su vuelta a su vida, por así decirlo, normal, ¿sí? No sé, de técnicas de bipedestación, de fuerza, reeducación de la marcha, etc. Y cuando el paciente se externa, en el caso que quede un paciente crónico, ¿sí? Nosotros lo podemos evidenciar con la falta de aire o esta disnea o sensación de falta de aire que tiene al hacer actividades que son cotidianas, no sé, ir a correr un colectivo, agacharse para limpiar, no sé, levantar un nieto, lo podemos evidenciar en la falta de aire. Entonces lo que hacemos es, cómo utilizamos estrategias de movimiento, ya sea actividad física, ejercicios o entrenamiento, cualquiera de sus variantes, para mejorar esa calidad de vida, por así decirlo. Que esa falta de aire no le impacte de manera negativa en su calidad de día, ¿sí? Su calidad de vida. Claro. Porque habitualmente lo que pasa es que el paciente cada vez se queda más quieto por la falta de aire y en realidad se desacondiciona más, pierde más fuerza, tiene más falta de aire, engorda más, Y baja muchísimo su calidad de vida. cada vez se mueve menos. Entonces, si antes salía a correr, después sale a caminar, después ya para ir al supermercado, que es una cuadra y media, agarra el auto, ya después no sale y le pide que alguien lo haga por él y hasta que termina un paciente absolutamente sedentario. Entonces, esa última parte, como habíamos hablado, de agudos, subagudos en sala o crónicos, ese paciente externado, tal vez secuelado, como lo atravesamos a través de la actividad física, del ejercicio, del movimiento, para mejorarlo. En algunos casos lo curamos, en otros casos frenamos el avance de la enfermedad y en Claro. otros casos le damos contención, porque además en general lo hacemos en grupo, entonces eso genera empatía, adherencia, compañerismo, cooperación. Entonces, está bueno lo que se genera. Claro, entablas un equipo de trabajo con el paciente también, ¿no? Porque uno necesita esa colaboración del otro lado para entender que esto es para su bien y para mejorar esa calidad de vida que por una patología, sea cual sea, por un tiempo la está perdiendo. Claro, pero además entender que tal vez en la terapia el paciente está sedado, dormido, y yo puedo hacer lo que quiera, lo puedo mover para acá, para allá, pero en esta etapa, si el paciente no quiere, yo no le voy a generar ningún cambio ni ningún beneficio si yo lo muevo. Yo lo que quiero es que él se mueva, él se Totalmente. entrene, él se movilice y además que adquiera un montón de hábitos que le generan una vida mucho más activa, mucho más saludable. Por eso necesitas como un consentimiento mutuo, un Claro. compromiso es la palabra, para que después lo pueda transferir todo lo que aprende en el gimnasio o en el servicio a su vida. A su vida, Y en totalmente. general funciona. Sí, 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 es algo que nosotros vemos mucho. Y algo que me gusta es, me gusta mucho esta subclasificación que haces, ¿no? De momentos en los que uno puede trabajar con el paciente y que cada trabajo es, digamos, específico, tanto por la sistemática como por el paciente. Cada paciente requiere cosas diferentes. Y dentro de estos niveles de atención, que sea el agudo, el subagudo o el crónico, ¿cuál es el que a ti digamos, te apasiona más? ¿Cuál es el que más te gusta o con el cual mejor te sientes? Los extremos.
Los extremos. De hecho, trabajo a la mañana en rehabilitación pulmonar y a la tarde hago terapia intensiva. Así Claro. que sí, los extremos me apasionan, los dos. Bien, y hablando un poco de esta etapa en la que uno está con rehabilitación pulmonar, en este grupo de pacientes, que es realmente una necesidad, creo, en muchos lugares donde no hay esa posibilidad. ¿Qué tipo de pacientes ves tú que son los que más se benefician, los que más se emocionan de ese proceso de crecimiento y de cambio de calidad de vida? Y cómo ves esos cambios? Mira, beneficiarse se beneficia el que no abandona. ¿Sí? Nosotros tenemos una muy buena adherencia, pero eso lo genera el grupo, ¿sí? Lo genera el vínculo, los mensajitos de WhatsApp, las actividades que hacemos extras, que son más de tipo sociales, en donde los pacientes siempre están incluidos, lo que sea, desde una caminata hasta un taller de aerosolterapia hasta, no sé, caminatas con un historiador que nos cuenta la historia del barrio. No Ah, sé. perfecto. Eh, y los que más yendo a lo más científico, son los pacientes EPOC, que la mayoría, ¿sí? Al principio de la rehabilitación pulmonar eran las secuelas de tuberculosis y los pacientes pulmonares obstructivos crónicos. Eh, en general, nosotros tenemos una variabilidad de pacientes bastante grande. Tenemos pacientes con patologías intersticiales, tenemos secuelas de TBC, como te mencioné antes, tenemos prequirúrgicos o postquirúrgicos pulmonares, alguno que llega algún trasplante. No hacemos trasplante en la institución, pero sí podemos acondicionarlos para que lleguen en mejor estado físico. Eh, Bronquiectasias. El trabajo es diferente un poquito porque al principio necesita algunas técnicas manuales para el drenaje de sus secreciones y las técnicas de higiene bronquial para después hacer actividad física y tolerarla mejor. Pacientes también se benefician de la rehabilitación pulmonar, pacientes neuromusculares, Realmente hipertensos pulmonares, etc. toda la gama de patologías respiratorias se llega a beneficiar entonces. ¿Y Sí, sí. cómo describirías una sesión o un momento de kinesiología entre el paciente y qué es lo que o se determina por la patología o por la capacidad de ejercicio que tiene? Nosotros no trabajamos de esa manera. Lo que hacemos es, tenemos una amiga de neumonóloga que hace la derivación, le hacemos todo el screening de pruebas funcionales, que bueno, ustedes las manejan obviamente mejor que nosotros, espirometría, DLCO, test de marcha, si necesita oxígeno, gases en sangre, no sé, pletismografía, el apto cardiovascular. Le hacemos todo un screening y llega a nuestro servicio. En este caso lo que hacemos después es evaluarlo. Hacemos varias encuestas de calidad de vida, varios test, en donde por lo menos evaluamos su capacidad funcional con respecto a la actividad física. Por ejemplo, la carga que tolera en una bicicleta o en una cinta, la cantidad de kilos que puede movilizar en un determinado ejercicio. Entonces ya en base a eso, ya podemos evaluarlo la parte con nuestros dos contenidos más grandes, que es la resistencia aeróbica general Sí. y la fuerza muscular. En función de eso, armamos un protocolo, un entrenamiento, en función de la cantidad de veces que venga, en función de, obviamente no es lo mismo trabajar con pacientes que vos tenés que atenderlos 10 sesiones y darles el alta, a pacientes que lo atendés en un domicilio, o pacientes que lo vas a ver de por vida, ¿sí? En función de eso, armamos un protocolo, como una planificación de entrenamiento. Habitualmente pedimos que por lo menos vengan 24 sesiones y en forma trisemanal. Ah, El muy bien. paciente está alrededor de 2 horas con nosotros
Y los que llegan a las 24 sesiones, obviamente, siempre reevaluándolos, evaluamos la tensión arterial, la saturación, la frecuencia cardíaca, la falta de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos dos momentos: o el paciente continúa hasta, por ejemplo, su cirugía, o porque es una patología crónica que no puede ser trasladada a un gimnasio, no sé, requiere oxígeno, etcétera, o requiere un control un poquito más minucioso. Lo que hacemos es, le armamos un plan domiciliario. Y al principio los citamos a 15 días, y van con una grillita que van anotando la frecuencia cardíaca, la saturación, si hicieron o no hicieron lo que les pedimos, y después, una vez por mes, y ya después lo que tratamos es de que continúe su actividad física extra hospitalaria. Claro. Entonces, en algunos lugares conseguimos algún centro de jubilados, sociedad de fomento, algún gimnasio en donde puede continuar con la actividad. Claro, y Habitualmente se quedan, no se quedan. Claro, Habitualmente seguro. quieren Lo que sacar y no pasa, se van. claro, porque si realmente uno llega a tener ese contacto con un grupo de gente con el que realmente comparte esa situación, es muchísimo más agradable para el mismo paciente y le genera más compromiso seguramente entre los No, mismos tal cual. compañeros. Claro. Y algo que Y me lo que, parece... no, lo que me preguntaste, que no te terminé de, al final me fui por las ramas, es el paciente llega, obviamente tienen calzado adecuado, ropa cómoda, su botellita de agua, ¿sí? Etcétera. Hacemos una entrada en calor todos juntos. Nuestro equipo, además de tener una neumonóloga, estoy yo como kinesióloga, una profe de educación física, tenemos control nutricional y apoyo psicológico, ¿sí? Grupal. Entonces, hacemos una entrada en calor, que en general la da la profe de educación física, que son todos ejercicios de movilidad, de flexibilidad, trabajamos equilibrio, coordinación, ¿sí? La mayoría son añosos estos pacientes, entonces también los beneficia estos contenidos. Y luego de esos 10, 15 minutos, lo que hacemos, todos los pacientes tienen que estar medicados, estables, controlados, con sus aerosoles. El que no sabe, le tomamos aerosolterapia, y si no aprueban, les enseñamos a hacer aerosolterapia. Obviamente no tienen que estar reagudizados, no tienen que estar Claro, febril, no tienen que estar llenos de secreciones, no tienen que estar con broncoespasmo, etc. Y después, la dinámica que hacemos es, trabajamos resistencia en bicicletas y en cinta, con diferentes formas de entrenamientos, no sé, métodos continuos variables, constantes, con pausas, sin pausas, cargas críticas, etc. Y después trabajamos con fuerza. Hacemos algunos ejercicios de tren superior, todo lo que es brazos, de piernas y de tronco. En función de eso, les enseñamos a coordinar la respiración con la técnica correcta de ejecución, y después, cuando se termina la sesión, digamos, esta hora y media más o menos que están trabajando, elongamos todos juntos, nos volvemos a juntar y elongamos todos juntos. Obviamente es una actividad grupal, pero los protocolos, cada uno tiene su carpeta, con su claro, carga, su intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. claro, Y totalmente después se quedan individual. desayunando y se van. Desayunan todos juntos, charlan un ratito y se van. Y después el seguimiento neumonológico lo hacen cada 3 meses, a los 3 meses, a los 6. Ajá. Eso, perfecto. O sea Algunos que, utilizan oxígeno, otros no. Eh, Les claro, hacemos talleres de oxigenoterapia, cómo cuidar el equipo, cuándo usar el oxígeno, cómo usar el oxígeno, qué interfaces tengo, qué dispositivos tengo para usar el oxígeno. No tenemos en este momento otros apoyos como ventilatorios o ventilación no invasiva, pero lo hemos tenido. Y no sé qué más te puedo contar. me parece muy interesante esto de que realmente no solamente lo que me decías al principio, de que aparte de la medición de la calidad de vida, como realmente que una persona pueda levantar al nieto, que ya es, aparte de un logro físico, un logro emocional importantísimo,
Me dices que hay mediciones objetivas claras cada 3 o 6 meses, o sea, que incluye una evaluación con un especialista y aparte mediciones como signos vitales, cómo va tolerando el ejercicio. ¿A esto agregan ustedes un valor o un funcional pulmonar cada cierto tiempo para saber si es que hay algún cambio? Nosotros cada 3 meses y cada 6 meses hacemos funcional, según la patología agregamos DLCO, pletismografía, cada 3 y 6 meses hacemos test de marcha de 6 minutos. Además, les reevaluamos con lo que nosotros llamamos test incremental, que es como si fuera una prueba de esfuerzo graduado, ¿sí? Una ergometría, en donde le vamos cuantificando la carga, cada 2 minutos le vamos incrementando la carga y vamos viendo cómo se comporta el organismo frente a ese estímulo, ¿sí? Y habitualmente si el paciente estuvo haciendo las 24 sesiones, si fue prolijo, si nos faltó, si mantuvo esa frecuencia de esos entrenamientos, lo que vemos que se incrementa. Y después sí, obviamente, hacemos, no sé, el Saint George, que es un cuestionario de calidad de vida Claro. para pacientes crónicos, tenemos alguna que otra batería de test no convencionales, como pararse y sentarse de la silla, o medir en tiempo determinada actividad, pararse, ir hasta un cono y volver. Bueno, todo eso se mide. Claro. Y no sé en qué más te Una puedo de contar. una de las patologías que creo que ha tenido mucho auge con respecto a la rehabilitación pulmonar es la EPOC. Yo creo que realmente muchos de los pacientes han mejorado mucho en su calidad de vida. Y quería saber tu opinión al respecto con esta tendencia o con este peso, digamos, académico que empieza a aparecer con la mejoría en la sobrevida de estos pacientes. Vos lo que lográs es un poco cortar ese deterioro que tiene el paciente, en este caso de POC. Muchas veces, además, controlás el peso, ¿sí? Que eso también, vos imaginate, tenés un paciente con un tórax hiperinsuflado, un diafragma bien bajito, bien chatito y plano, si eso encima tenés una panza, una presión abdominal que va para arriba, y obvio, va a ser 2 escalones y se va a fatigar. Bueno, eso repercute en la calidad de vida. Y además las técnicas ventilatorias que utilizamos como para que el paciente pueda desinflarse, por así decirlo, Claro. corriendo esto que decimos, ese punto igual presión, para evitar ese colapso, y hace que pueda eh, exhalar más, desinflarse, ¿sí? Por así decirlo, y luego en las siguientes inspiraciones mejorar. Y eso es lo que hace que te permita tolerar mejor la carga de trabajo, la carga de ejercicio o la actividad Diaria, cotidiana. cotidiana. Realmente está absolutamente medido, estudiado, que Que esos mejora la pacientes calidad de vida, mejoran que bajan muchísimo. las exacerbaciones, que no se internan tanto, al no internarse tanto no se ventilan tanto, al no ventilarse tanto no se mueren. Y aparte, ¿Sí? otra cosa muy importante es que trabajan en la aerosolterapia, ¿no? O sea, el paciente, más allá de que hace la actividad, ustedes llegan a corregir esa maniobra que muchísimas veces es tan errónea que es como no hacer la medicación, es igual que hacerla Sí, mal. O sea, que desde la sí, batalla sí, sí. inicial, que es corregir eso, ya mejora mucho. Eh, Realmente sí, muy, muy interesante todo esto, Analia. Y yendo un poquito, ya tal vez terminando esto, eh, ¿cómo ves a la gente joven dentro de la kinesiología respiratoria? ¿Cómo los ves ahora? ¿Y qué les dirías para impulsarlos dentro de esta rama tan interesante de la medicina? Yo creo que en las generaciones, nosotros estamos un poco en el quiebre, ¿no? Por mi edad, yo tengo casi 50, yo viví lo que fue el desarrollo de la kinesiología esta respiratoria. Eh, ya está el camino allanado. Entonces, yo los veo mucho más entusiastas, tenemos muchos campos diversos de acción. Y no solamente la terapia intensiva, con el manejo de la tecnología, que también les encanta, sino también la parte de la actividad física, los hábitos. Hay toda una movida de mejoras nivel a dejar un mundo mejor. Bueno, tiene que Claro. ver con eso, tiene que ver con hábitos saludables, tiene que ver
con el no tabaquismo, tiene que ver con el no sedentarismo. Y todo esto, esta gente nueva, joven, ya le venció, no tiene que romper ningún paradigma, ya Claro, nacen con esa concepción ecologista, por llamarlo. Y además, particularmente, si te gusta la actividad física, es maravilloso. totalmente. Y la tecnología la podés incorporar en todo sentido. Tenés millones de aplicaciones, Respira, Reto Claro. EPOC, conociendo mi patología o mi EPOC, contadores de paso, mediciones de actividad física, Sí, pueden tecnología ser una desde, herramienta maravillosa para toda la gente joven y nueva totalmente. para incorporar. Desde lo presencial hasta lo que es ahora la telemedicina, que está apareciendo en todos lados, la tecnología ha avanzado mucho y ayuda mucho a que la gente joven se adhiera, ¿no? Estas cosas. Y nosotros estamos haciendo ahora telerehabilitación con la gente tuvimos que suspender por la pandemia el consultorio, más que nada por los traslados, los Claro, pacientes y el Hospital Buñiz, que es el centro del COVID de la Argentina. Entonces lo que hicimos fue grupos de telerehabilitación, ya sea sincrónicos o dejamos actividades. De hecho, cuando se fueron el último día, le dejamos una planillita con toda la actividad que tenía que hacer y después los vamos siguiendo por grupo de WhatsApp, por monitoreo, Analía hace unas clases maravillosas por Zoom y los siguen, le dejan videitos para hacer cuando ellos quieren. Digamos, telerehabilitación lo tuvimos que incorporar, nos guste o no nos guste, y los totalmente. pacientes se acomodaron todos, la mayoría, con ayuda de hijos, de nietos, pudo ir incorporando estas nuevas herramientas de trabajo. Totalmente. Lo que pasa es que si te hace sentir bien, claramente lo vas a mantener, ¿no? Hay muchas de las personas que creo que realmente todos los pacientes que uno tiene en rehabilitación pulmonar, el común denominador es que se sienten muy cómodos y que sienten esos cambios con la actividad física. Eh, bueno, Analia, la verdad que un placer, como siempre, muchísimas gracias. Te agradecemos todos los del servicio y mucha gente que te va a escuchar. Realmente ha sido muy esclarecedor. Te mando un gran saludo, un gran abrazo. Cuídate mucho, por favor, en el hospital. Y bueno, y estamos en contacto. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la invitación, los quiero muchísimo y nada, nos estamos viendo y espero que en forma presencial dentro de poco. Ya falta poco, hay Ya que falta, cuidarse, quédense adentro, por favor. no salgan y ya nos vamos a juntar y dar abrazos. Perfecto, Analia, te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Saludos a todo el servicio. Gracias. Hasta luego. Adiós.